Jóvenes de grado 11, continuamos con la temática de mecánica de fluido. Hoy trabajaremos ejemplos y en la última clase quedamos en la presión en los líquidos, donde le dije que había que tener en cuenta esta ecuación. Cambiar de color aquí el marcador. Tener en cuenta esta ecuación. Esta es la ecuación fundamental de la hidrostática, los cuales nos va a servir de gran ayuda para resolver los ejemplos que vamos a realizar. Bueno, entonces el primer ejemplo tenemos aquí. Dice, por una de las ramas de un tubo en U que inicialmente contiene agua, se vierte aceite. Los líquidos no se mezclan y quedan distribuidos en el tubo como lo muestra la figura. Si la altura de la columna de aceite es 22 centímetros, aquí está, y la diferencia de altura de la columna de agua es 20 centímetros, determinar la densidad del aceite. Entonces, aplicando la ecuación fundamental de la hidrostática, dice presión 1 es igual a la presión 2. Entonces tenemos la presión 1, ya sabemos que la fórmula de presión es densidad del agua por la gravedad. Vamos a borrar bien densidad del agua, copiamos bien. Densidad del agua por la gravedad por la altura 1. Acá sería densidad del aceite, no del agua, del aceite, por la gravedad por la altura 2. Entonces, como el ejercicio me está pidiendo es la densidad del aceite, entonces aquí es fácil, gravedad con gravedad se cancelan y despego densidad del aceite. Densidad del aceite vendría siendo a la densidad del agua por la altura 1 sobre la altura 2. Y reemplazamos. La densidad del agua, lo que la tiene, es 1 gramo, en la tablita, para no buscarla yo, es 1 gramo por centímetro cúbico. Por la altura 1, que en este caso vendría siendo 20 centímetros, sobre la altura 2, que en este caso viene siendo 22 centímetros. Centímetro con centímetro se cancelan. Nos queda que la densidad del aceite, al realizar los respectivos cálculos, nos daría 1 por 20 da 20, dividido 22 me da 0,9 gramos por centímetro cúbico. Y esa es la densidad del aceite en nuestro ejercicio.
Espero que hayan entendido este problemita, que es sencillamente fácil, pero hay que leerlo bien para poderlo comprender. Bueno, continuamos, jóvenes. Le pega su pantallazo para yo poder borrar. Miremos este ejercicio. Dice, dentro de un recipiente con agua, cuya forma se representa en la figura, se suspende un cubo de arista 10 centímetros. Si la superficie superior del cubo se encuentra a 40 centímetros, por debajo de la superficie libre del líquido. ¿Cierto? Miren que se suspende un cubo de 10 centímetros de arista. Si la superficie superior del cubo se encuentra a 40 centímetros por debajo de la superficie del líquido contenido en el recipiente, determinar la presión ejercida por la cara superior, la presión ejercida por la cara inferior, la fuerza que experimenta la cara superior del cubo, la fuerza que experimenta la cara inferior del cubo y la fuerza que ejerce el líquido sobre el cubo. Bueno, vámonos a la pizarra. A la pizarra. Bueno, aquí tengo la figurita, está aquí. Bueno, vamos a la primera pregunta. La presión ejercida por el líquido sobre la cara superior del cubo. La presión ejercida. Bueno. Dice, la presión ejercida por el líquido sobre la cara superior del cubo. Bueno. Tenemos una fórmula que dice que presión es igual a densidad por gravedad por la altura. En este caso es altura 2, la cara superior. ¿Cierto? Entonces tenemos que presión, en este caso, la densidad del agua, vamos a utilizarla como 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad, que son 9,8 metros por segundo cuadrado. Utilizo 1000 porque las unidades de la gravedad en metros por segundo cuadrado. Y la altura, en este caso es 40 centímetros, y eso equivale a 0,4 metros. 0,4 metros. Entonces resuelvo, presión es igual
al resolver la multiplicación de eso de 1000 por 9,8 por 0,4, eso me da 3920 pascal. PA. Bueno. El punto B es la presión en la cara inferior del cubo, en la parte inferior. Entonces, si el cubo tiene una arista de 10 centímetros, ¿cierto? De 10 centímetros, y de aquí hay 40 más 10, aquí, la altura hasta aquí, hasta esta cara aquí, sería de 50 centímetros, lo cual equivale a 0,5 metros. Entonces aplico la fórmula. Presión es igual, la misma fórmula, vamos a reemplazar densidad, que son 1000 kilogramos metro cúbico por la gravedad, que son 9,8 metros por segundo cuadrado por 0,5 metros. Resuelvo la presión en la cara inferior, sería de 4.900 pascal. Bueno, vámonos al tercer punto. Este es cara, vamos a anotar aquí para que no se nos olvide, cara superior, la presión en la cara superior. Y esta es la presión en la cara inferior. Cara inferior. Bueno. El tercer punto, el punto C, vamos a hacerlo por aquí, punto C, nos está hablando de la fuerza que experimenta la cara superior del cubo. La fuerza que experimenta la cara superior del cubo. Bueno, entonces nosotros tenemos una fórmula que dice que presión es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces debemos hallar el área, y el área de un cubo, vamos a tenerlo por aquí, el área de un cubo es arista al cuadrado. Entonces en este caso la necesito en metros, y 10 centímetros equivale a 0,1 metro. Entonces sería, en todo el cubo, 0,1 metro al cuadrado. Y el área para ese cubo me daría 0,01 metro cuadrado. Ya tengo el área. Me están preguntando es por la fuerza. Entonces, aquí, podemos reemplazar aquí. Tenemos la presión, que son 3.920 pascal, igual a la fuerza que me están pidiendo hallar, sobre
el área, que lo tengo aquí, que es 0,01 metro cuadrado. Despejamos entonces. Nos queda que fuerza es igual a 3920 pascal por 0,01 metro cuadrado. Ya usted sabe que el pascal es newton por metro cuadrado. Se cancela el metro cuadrado, me queda el newton. Y usted al realizar esta multiplicación, mire, véalo, aquí lo que estoy haciendo es esto. El pascal es igual al newton por metro cuadrado. Que con este y este se cancelan. Por eso la respuesta va a dar el newton. Y eso me da 39,2 newton. Esa es la fuerza que se ejerce en la cara superior. La D, la fuerza que experimenta la cara interior del cubo. Inferior. Ahora vamos a hallar la fuerza en la parte inferior. D. El mismo procedimiento. Sería presión, es fuerza sobre área, tenemos que la presión en la cara inferior fue 4900 pascal. Fíjense que aquí se está cumpliendo que a mayor profundidad, mayor presión. Mire que la presión en la parte inferior es 3920 y en la parte inferior es 4900. Igual a la fuerza sobre el área que es 0,01 metro cuadrado. Tenemos que la fuerza aquí es 4900 pascal por 0,01 metro cuadrado. Tenemos que la fuerza en la cara en la parte inferior es de 49 newton. Ya tenemos la fuerza. Y vamos al punto E. El punto E nos habla la fuerza que ejerce el líquido sobre el cubo. La fuerza que ejerce el líquido sobre el cubo. Entonces, la E. Entonces, la fuerza que ejerce el cubo esta va hacia arriba. Que todo cuerpo, cuando es sumergido, tiende hacia arriba. Entonces aquí sería 49 newton menos 39,2 newton. Y esto va a ser igual a 9,8 newton. Y es una dirección hacia arriba. Una fuerza de empuje. Ya más adelante vamos a ese principio y esa fuerza va hacia arriba. Y ahí tenemos resuelto ese ejercicio. El ejercicio se ve largo, pero es sencillamente fácil
aplicando todas las ecuaciones que hemos dado. Las ecuaciones de presión en los líquidos, la otra de presión, fuerza sobre área, y aquí una sencillamente suma de vectores, mayor menos la menor, y su fuerza va hacia arriba. Bueno, jóvenes, continuamos. Principio de Pascal. Lo que dice aquí, principio de Pascal, dice: una característica fundamental de cualquier fluido en reposo es que la fuerza ejercida sobre cualquier partícula del fluido es la misma en todas las direcciones. Lo que está haciendo aquí. La presión que el fluido ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene, sea cual sea su forma, es perpendicular a la pared en cada punto. Este concepto fue formulado por primera vez por Blaise Pascal en 1647 y se conoce como el principio de Pascal, el cual afirma que la presión aplicada sobre un fluido contenido en un recipiente se transmite con igual intensidad en todas las direcciones, en todas las partes del fluido. Dice, probablemente más de una vez has visto maquinaria pesada trabajando en las calles o en las carreteras, levantando grandes piedras o rompiendo el pavimento para hacer algún arreglo. La pregunta de rigor en estos casos es, ¿cómo estas máquinas pueden desarrollar fuerzas tan grandes? La respuesta es su mecanismo de funcionamiento. La mayoría de estas máquinas son hidráulicas, es decir, usan fluidos para aplicar y aumentar la fuerza. En este caso, el fluido que utilizan las máquinas es el aceite. Dice, en las máquinas hidráulicas, el brazo que aplica la fuerza se mueve gracias a un líquido contenido en un cilindro, generalmente aceite, que empuja un embolo. Es muy importante el diámetro del embolo, ya que cuanto mayor es más intensa la fuerza desarrollada por la máquina hidráulica. La tecnología de las máquinas hidráulicas se la debemos a Pascal, quien descubrió un hecho que luego se transformó en lo que hoy se conoce como el principio de Pascal. A las máquinas que yo me refiero es la que comúnmente se ven en nuestra región, principalmente en las minas, las llamadas máquinas retroexcavadoras, pero son máquinas hidráulicas, funcionan con dos gatos hidráulicos, uno pequeño y uno. El pequeño le imprime una fuerza al grande, el cual sale con una fuerza mayor. Esto matemáticamente se expresa en el siguiente principio. Dice, el principio de Pascal tiene múltiples aplicaciones en hidráulica. Una de las aplicaciones más importantes es la prensa hidráulica, que consta de dos cilindros en forma de pistón, dotados cada uno de un embolo y comunicados entre sí. Cada cilindro tiene diferente área y su interior está lleno de un líquido incomprensible, por ejemplo el aceite. Se hace necesario para funcionamiento y por lo tanto tenemos, veamos, en el primer embolo, vean, que es de área pequeña, se ejerce una presión que es igual fuerza sobre área 1. En el segundo embolo también se ejerce una presión, mire que la presión del embolo 1 va hacia abajo, hace esto y hace que salga. La presión en el embolo 2 sería fuerza 2 sobre área 2. De acuerdo al principio de Pascal, la ejerción ejercida en todo el sistema es igual. Tenemos que presión 1 es igual a presión 2 y por lo tanto fuerza es área 1 como fuerza es área 2. Este es el famoso principio de Pascal. Y nos vamos a un ejercicio. Dice, para levantar un carro se utiliza un gato hidráulico, como se muestra en la figura. Si la masa del automóvil es 1000 kilogramos, en el pistón A, y en el pistón A, cuya área es 200 centímetros cuadrados, se aplica una fuerza de 200 newton.
determinar el área del pistón B para que ejerza una presión igual a la ejercida por el pistón A. Bueno, vámonos a la pizarra, pero antes nos vamos a copiar esto. Vamos a la pizarra, otra página, y pegamos la figura. Grande, vamos a hacerla más pequeña para que podamos utilizar la pizarra. Entonces, tenemos el principio de Pascal, que es presión 1 es igual a la presión 2, y de aquí se llega a que fuerza 1 es área 1 como fuerza 2 es área 2. Aquí nos dice que en el pistón A, cuya área, el pistón A, aquí, nos dicen que esa área 1 ahí es de 20 centímetros cuadrados. Y se aplica una fuerza de 200 newton. Dice, determinar el área en el pistón 2. El área en el pistón 2. Lo conocemos. Para que ejerza una presión igual a la ejercida en el pistón A. ¿Cierto? Entonces, la fuerza 2, de pronto te va a decir, profe, no la tenemos. Sí la tenemos. La fuerza que se actúa en este es el peso. Aquí. Y usted sabe que el peso va hacia abajo. Y el peso es la masa por la gravedad. Y usted tiene que el peso del auto, ¿cuánto es la masa? Aquí la tiene, 1000 kilogramos. Multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces tenemos que el peso del auto es 1000 por 980, 1000 kilogramos por 9.8, tenemos 9800. 9800 newton. Esa es la fuerza aquí. Entonces sería 9800 newton. Ahora sí, aplicamos principio de Pascal. Entonces, como es una proporción, usted puede hacer productos cruzados. Usted puede decir que fuerza por área 2 es igual a fuerza 2 por área 1. Despejamos que usted quiere hallar es área 2. Área 2 es igual a fuerza 2, que son 9800 newton, por área 1, que son 20 centímetros cuadrados, sobre, perdón, aquí vamos a hacerlo la fórmula para que no, aquí nos quede es área 2 es fuerza 2 por área 1 sobre fuerza 1. Ahora sí, reemplazamos área 2
es igual a fuerza 2, 9.800 newton, por área 1, 20 centímetros cuadrados, sobre la fuerza 1, que son 200 newton. Realizamos esos cálculos y este con este se cancelan. Multiplique 9.800 por 20. Por 20. Eso le da 196.000 y eso lo divide entre 200 y eso le da 980. Por lo tanto, el área ahí es 980 centímetros cuadrados. Y aplica el principio de Pascal. Fíjense que es prácticamente lo mismo. Fórmulas. Esta fórmula, mira, presión sobre área, es la misma fórmula que leí al principio. Bueno, continuamos, jóvenes. Hay otro principio que es el principio de Arquímedes. Dice: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba que es igual al peso del volumen del líquido desplazado. Y esta es la fórmula del principio de Arquímedes. Fuerza de empuje es igual densidad, véalo, densidad por gravedad mayúscula V es igual al volumen. Fuerza de empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen del líquido desplazado. Sin más preámbulo, vámonos a un ejemplo. Vámonos a un ejemplo. Aquí me dice: un bloque de madera un bloque de madera cuyo peso es 10 newton ocupa un volumen de 1.300 centímetros cúbicos. Vamos a ubicarlo aquí para hacer las respectivas. 1.300 centímetros cúbicos equivalen a 1,3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Y por qué utilizo? Porque tengo este newton. Y en newton es metros. Kilogramos por metro por segundo cuadrado. Bueno. Entonces me dicen calcular la densidad de la madera. Densidad, empezando las clases, densidad es masa sobre volumen. Tenemos el volumen, pero no tenemos la masa. Pero tenemos el peso. Y recuerda que el peso en física, peso es igual a la masa por la gravedad. Si despejamos aquí masa, nos queda que masa es igual al peso sobre la gravedad. El peso son 10 newton. Y usted sabe que la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces tenemos que la masa te va a dar, en newton es kilogramo por metro por segundo cuadrado. Te va a dar en kilogramos y la masa es 1,020 kilogramos. Aquí tenemos ya la masa. Ya la masa. Puedo hallar densidad. Densidad nos
queda que la densidad es la masa, la tiene aquí, que es 1, kilogramos. Usted ya en su casa, después que el video, realiza los respectivos cálculos, que están bien, sobre el volumen, que es 1,3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Realizamos los cálculos, tenemos que la densidad es igual a 785, esto es 785 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad de la madera. Si la quieres pasar a gramos por centímetro cúbico, eso te da, esto equivale también a 0,785 gramos por centímetro cúbico. Ya tenemos la primera respuesta, densidad de la madera. Dice, el volumen del bloque sumergido en el agua. Dice, como el bloque se encuentra en equilibrio en la superficie del agua, la fuerza de empuje es igual a su peso. ¿Qué quiere decir eso? Aplicamos el principio de Arquímedes. Y el principio de Arquímedes, fuerza de empuje es igual a la densidad del agua, por, en este caso agua, porque estoy utilizando el fluido agua, por la gravedad, por el volumen sumergido. Pero aquí me están preguntando el volumen sumergido. Después de despejar volumen, me queda que volumen sumergido es igual a la fuerza de empuje sobre la densidad del agua por la gravedad. Reemplazamos. La fuerza de empuje te lo está diciendo el ejercicio, que son 10 newton. Eso. 10 newton. Vamos a colocar unidades. Kilogramos por metro. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Acá, la densidad del agua es 1000 kilogramos voy a utilizar esta porque estoy utilizando newton. Si estuviera utilizando gramos, fuera 1 gramo, pero estoy utilizando, tiene dos densidades que son las mismas. Por la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. Mire, este con este se cancelan. Metro con metro se cancelan. Kilogramos con kilogramos se cancelan. La respuesta me queda en metro cúbico. Y hago esos cálculos. Y eso me daría 1,02. Vamos a hacerlo por aquí. 1,02
por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esa es la respuesta del segundo punto. 1,02 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bueno, vámonos al último ejemplo. Se nos está acabando el tiempo. Vámonos al último ejemplo. Aquí. Aquí espero que nos peguen pantallazo, lo vayan entendiendo, alguna cosa. Devuelvan el video para que no se volaten tanto en la copiadera. Bueno. Vámonos al último ejercicio. Este aquí. Dice así. Bueno. Vámonos a la. Dice, para terminar, dice, un esquimal que se encuentra sobre un bloque de hielo de 1,5 metros cúbicos de volumen, de manera que la superficie superior del bloque coincide con la superficie del agua del río en el cual se encuentra. Determinar la masa del esquimal. Óigase bien, la masa del esquimal. Ustedes se preguntarán, ¿cómo haremos si solamente me están dando un dato? El volumen. Primero vamos a hallar la masa del bloque. Pero ¿cómo hallamos la masa del bloque? Densidad es igual a masa sobre volumen. Despejamos, reemplazamos. La densidad dice un esquimal que se encuentra un bloque de volumen de manera que superficie. ¿Qué buscamos? La densidad del hielo. En la tablita, la densidad del hielo aparece 920 kilogramos por metro cúbico, igual a la masa sobre el volumen, que es 1,5, ¿verdad? Metros cúbicos. Aquí con este se cancela, la respuesta me queda en kilogramos. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda que la masa, estos dos se multiplican y me queda que la masa es igual a 1380 kilogramos. 1380 kilogramos. Aquí tenemos ya la masa del bloque. Vamos a colocarlo aquí, vamos a colocarlo bien. Masa del bloque. $1,380 kilogramos. Bueno. Entonces, para hallar la masa del esquimal, ¿cierto? Esta masa como el sistema está en equilibrio, tenemos que la fuerza de empuje es igual a las dos masas, o sea, a los dos pesos. A la masa del bloque por la gravedad más la masa del esquimal por la gravedad. Pero ya tú sabes que la fuerza de empuje es el principio de Arquímedes. En este caso es densidad del líquido por la gravedad
por el volumen desplazado. Y esto va a ser igual. Aquí aplicamos factor común, que es la gravedad, que es masa del bloque más la masa del esquimal. Esta gravedad con esta gravedad se cancela. Y aquí la densidad del líquido, en este caso es el agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por el volumen, que es 1,5 metros cúbicos. Este con este se cancela. Y acá me queda la masa del bloque, que son 1380 kilogramos, más la masa del esquimal, que no sé cuánto mide. Si usted hace esta multiplicación, aquí le da 1500 kilogramos. Y despejamos acá esto que está sumando. Pasa a restar acá, me queda 1380 kilogramos. Y esto va a ser igual a la masa del esquimal. Por lo tanto, si hacemos la resta aquí, la masa del esquimal va a ser igual a 120 kilogramos. 120 kilogramos la masa del esquimal. Vamos a ver. Masa del esquimal, 120 kilogramos. Y esa es la solución de ese ejercicio. Jóvenes, espero hayan entendido esta nueva clase. Dejamos hasta aquí y continuamos en la próxima clase con los fluidos en movimiento. Todo esto aquí es fluido en reposo. Los fluidos en reposo se aplica a la ecuación fundamental de la hidrostática, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Bueno, jóvenes, que pasen un resto de feliz día.